por atender el llamado para esta conferencia o declaración. Se trata de aclarar la información o el manejo doloso que le han estado dando a lo que yo expresé aquí ante ustedes el viernes de la semana pasada. Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de 1 millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos. Dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual. Esto es que en todo informe ante autoridades hacendarias, ante el SAT, se hacen pagos mensuales y al final se hace la declaración final, que es una especie de complementaria. Si hay alguna diferencia a pagar, se paga. Incluso puede haber saldo a favor, que ya llevaría a un procedimiento distinto. En mi caso, en ninguna de mis declaraciones anuales ha habido saldo a favor. Me voy a permitir presentarles la primera declaración, la del 2000, la anterior. Esta es la del 24. No, la anterior. Ah, sí, perdón, esta es. Esa es la declaración anual del 2023 que se presentó el 30 de abril del 2024. Ahí está, consta de 16 páginas. Ahí están descritos los ingresos, tipos de ingresos, deducciones que se hacen a los ingresos, y al final viene el saldo, lo que se pagó, ¿verdad?, durante todo el año, y en este caso hubo un remanente y se pagó por ese remanente la cantidad de 100 y tantos mil pesos, pero eso forma parte del grueso de impuestos que se pagaron durante el año. La declaración del 2024, la que sigue, por favor. Sí. Es igual a la declaración anual, se presentó el 30 de abril del 2025, lo mismo, vienen los ingresos por sueldos y salarios, viene la actividad empresarial y servicios profesionales, y después viene un apartado que los intereses que gana el dinero que uno pudiera tener en cuentas bancarias, los intereses que se pagan. Esas son las dos declaraciones. Yo fui más allá y les di una especie detallada de lo que llevamos en este ejercicio 2025. Si me lo permiten, les voy a hacer público un resumen por ejercicio de ingresos e impuestos. Hay que darle la vuelta nada más y presentamos la primera, que es la del ejercicio 2023. Es esa, ¿verdad? Sí. Ahí consta que tuve ingresos anuales por 20.550.000, en el 2023 tuve ingresos anuales por 20 millones, por actividad empresarial y profesional, 20.556.643 pesos, deducciones autorizadas 1.858.216 pesos, la base del impuesto fueron 18.698.427 pesos, se pagó por ISR 4.414.636 pesos, se me retuvo por ISR 2.055.664. Por estas actividades, por este ingreso, se pagó un total de impuestos de 6.470.300 pesos. Posteriormente viene el rubro de arrendamientos, tuve ingresos por arrendamientos por 3.103.452 pesos, deducciones autorizadas 1.086.208 pesos con 20 centavos, la base del impuesto son 2.017.243.80, se pagó en total de ISR por ese concepto 566.832 pesos. Por salarios tuve ingresos anuales de 1.113.957 pesos con deducciones de 4.863 pesos, la base del impuesto 1.109.094 pesos, impuesto retenido y pagado 312.616 pesos. Por intereses tuve ingresos por la cantidad de 1.179.030 pesos, deducciones autorizadas 478.705, base del impuesto 700.325 pesos, impuesto retenido 14.777 pesos,
impuesto pagado 14.777 pesos. Y finalmente por dividendos, ingresos por 290.530 pesos. La base del impuesto fueron 285.667 pesos y se me retuvo y se pagó 107.496 pesos con 16 centavos. En total se pagaron en pagos mensuales, en amortizaciones mensuales, 7.472.021 pesos con 16 centavos, más los 158.900 pesos que fue al término del ejercicio lo que quedaba pendiente de pagar, 158.900 pesos. ¿En 2023? 472.021 pesos con 18 centavos más 158.900 pesos. Adicionalmente, ustedes verán ahí un resumen de lo que ya les comenté: ingresos totales sujetos a impuestos 26.243.612 pesos, menos las deducciones aplicables que fueron 3.427.992 pesos con 20 centavos. Luego entonces la base para el impuesto de ingreso acumulable fueron 22.815.619 pesos con 80 centavos. Ahí ya después se desglosa cómo se pagó el impuesto: 4.981.468 pesos que fueron pagados mensualmente, más la retención que fue de 2.490.553 pesos con 16 centavos, y al final del ejercicio, en el anual, fueron 158.900 pesos total del impuesto pagado por el contribuyente, 7.630.921 pesos con 16 centavos, más el IVA pagado, ya que se paga por periodos mensuales. Se pagué de IVA 1.548.525 pesos, total del impuesto pagado en el ejercicio del 2023, 9.179.446 pesos con 16 centavos. Ese es el ejercicio 2023. En el 2024, a ver, ahí está la tabla. Actividad empresarial o profesional, ingresos anuales, 54.017.784 pesos, menos 26.361.064 pesos por deducciones autorizadas. La base del impuesto fueron 27.656.720 pesos. El ISR pagado fueron 6.214.383 pesos. El IVA, el impuesto retenido, 4.464.319 pesos. Total de impuesto pagado, 10.678.102 pesos por ese concepto: actividad empresarial y profesional. Arrendamiento, ingresos anuales por 3.493.100 pesos. Deducciones autorizadas, 90.517 pesos. ISR pagado, 723.001 pesos. Por salarios, 887.495 ingresos. Impuesto retenido pagado, 261.702 pesos. Intereses por 3.171.124 pesos. Deducciones en el orden de 1.372.032 pesos. La base del impuesto, 1.799.092 pesos. Impuesto retenido, 152.760. Total de impuesto pagado, 152.760. Esto es que yo pagué en el ejercicio 2024 un subtotal de 11.816.165 pesos. Como verán, al término del ejercicio en la declaración anual ya no hubo ningún remanente, por eso fue en 0 pesos. Ahí está el resumen anual. Ingresos totales sujetos a impuestos, 61.569.503 pesos, menos las deducciones aplicables, que fueron 27.823.613 pesos, da un total de 33.745.890 pesos. Impuesto pagado, 6.937.384 pesos, más pagado vía retención, 4.878.781 pesos. Anual, 0 pesos, no se paga impuesto anual porque todo fue pagado
mensualmente. Total de impuestos pagados por el contribuyente, 11.816.165 pesos. Adicionalmente, pagué de IVA 1.871.298 pesos, lo que hace un total pagado para el ejercicio del 2024 de 13.667.463 pesos. Esa es, digamos, la división o una tabla que explica cuál fue el pago que yo hice totalmente al sistema de administración tributaria de manera puntual. Sí, nada más, bueno, adicionalmente a ello, porque también les gusta manipular la información, yo les informé que en este año tenía ingresos y por actividad empresarial y profesional. La última, por favor. En lo que va del año tengo ingresos por 24.924.206 pesos, menos las deducciones autorizadas, que son 15.038.000, base del impuesto, 9.885.617 pesos. Hemos pagado hasta este momento, por ese concepto, 3.448.030 pesos. Y ahí está en la tablita cómo va nuestro pago, que es mensual conforme a los ingresos. Están pues aquí detallados por actividad, incluyendo las deducciones que la ley permite por estas actividades. El impuesto no se paga sobre los ingresos, se paga sobre lo que se llama ingreso acumulable, que es decir, el remanente entre ingreso y gasto. Todo esto está presentado ante el Servicio de Administración Tributaria y está debidamente pagado en tiempo y forma. Tenemos en esta ocasión, senador, la primera va a ser para Pablo de Fórmula. Sí, senador, preguntarle, por un lado, en cuanto a los ingresos, nada más para precisar, ¿qué tipo de actividad o servicios profesionales presta? Porque decía que la notaría ya no funciona. Bueno, yo tengo licencia a mi notaría desde unos días antes de asumir el cargo de gobernador. Tuve que ratificar esa licencia, la había mantenido 6 años antes cuando fui senador de la República y 6 antes cuando fui legislador local y legislador federal. Se me ratificó la licencia y un convenio de suplencia a finales del 2018, si mal no recuerdo, por ahí del 6 o 7 de diciembre del 2018, regresé a prestar servicios profesionales en el tiempo que no fui funcionario público, que fue aproximadamente 1 año, 2 meses. Actualmente tengo licencia porque me fue ratificada un día antes de que tomara posesión aquí en el Senado de la República. Es decir, ¿estos ingresos son por la notaría? Asesoría legal. No tiene servicios como un notariales, despacho. por asesorías legales, elaboración de contratos y serie de actividades. Ya, y decía esta mañana el coordinador de MC que es evidente que esta información sale del propio gobierno federal. Preguntarle si usted cree que ha salido del gobierno esta documentación. Que haya salido del gobierno federal. Lo que sí creo que bueno que en mi caso pues tienen las declaraciones anuales para que se comprueben los dichos. Creo que pues anduvieron investigando y en algún lugar consiguieron las declaraciones, aunque ya demostré que hay una página que ellos presentan en el reportaje donde evidentemente están falseados los datos. Entonces, ¿usted considera que no es fuego amigo? No. Y además yo no tengo ningún problema ni en aclarar, si estoy hasta dándoles a conocer, voy más allá pues del reportaje, por ello les estoy dando a conocer mis ingresos, lo que llevo de ingresos 2025. Nada más una pregunta. En el caso de Hernán Bermúdez, usted hablaba el viernes pasado de que no tenía indicios, pero ¿usted considera que tiene sí una responsabilidad política por haber hecho el nombramiento, si bien no sabía, pero también usted lo contrató? ¿Usted reconocería esa responsabilidad política en ese nombramiento? Yo creo que, primero,
acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni Fiscalías, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidades. Claudia Flores Barreto, de CNMA. Senador, buenos días. Mire, yo un poco precisar los datos para no ser inexacta. Usted cuando dice que prestó servicios profesionales en ese año, ¿de qué fecha a qué fecha se está refiriendo? ¿Se está refiriendo desde que usted pidió licencia como secretario de Gobernación para después hacer campaña como aspirante a la candidatura presidencial de su partido y después contender como candidato a senador y al mismo tiempo colaborar en la campaña de la presidenta Sheinbaum? ¿En qué periodo específico se está refiriendo usted que prestó servicios profesionales? Bueno, si me quiere contestar eso primero. Preciso, por los meses o como está detallado en mis declaraciones anuales o mensuales ante el Servicio de Administración Tributaria, fue básicamente actividades realizadas en los meses entre noviembre y diciembre del 2024 y en el 2023, y en el 2024 fue actividades realizadas más o menos entre los meses de junio y julio del año pasado. Decía usted Pero eso consta en las declaraciones de Hacienda. Decía usted que prestó servicios profesionales dando asesorías legales. Sí, dando asesorías legales, es parte de mi formación profesional. ¿A través de un despacho? ¿Cómo es que da usted esas asesorías? Como persona física, yo tengo un domicilio fiscal establecido en Plutarco Elías, calles 515, Colonia Jesús García. Ese es mi domicilio legal, mi domicilio fiscal, y ahí yo tengo un despacho. Oiga, ¿y esas asesorías legales a quién se las daba en ese tiempo? Se las he dado a todo tipo de personas físicas o morales. Pues ya lo comenté, algunos me contrataban en alguna época como notario público, otros empresas me buscaban para revisarles contratos, elaborarles fideicomisos. Ese ha sido mi trabajo durante 35 años. Y soy consciente, y por ello mantengo mi licencia, de que el ejercicio notarial no es compatible con ningún otro ejercicio profesional. Entre ellas AHG y Rabata, ¿daba usted? Entre esas empresas daba asesoría legal a Fíjese que me quedé, porque yo nunca había escuchado ese nombre. Ajá. Me quedé, si me prestan mi iPad, por favor, me quedé con la duda de esa empresa Rabata, y así como ustedes, pues yo también hice una investigación. Resulta que esa empresa es una operadora hotelera que le da servicios, y aquí la pueden buscar, que le da servicios a una franquicia también, que le da servicios a una franquicia de hoteles. No voy a decir el nombre de la cadena, porque entonces van a decir que le estoy haciendo comerciales, ¿verdad? Nunca fue proveedora del gobierno del Estado, ni durante el tiempo que yo fui gobernador, ni durante el tiempo que Merino, que fue mi sustituto. No hay un solo contrato de obras o de servicios o de proveeduría con esa empresa. Se hizo una búsqueda en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno del Estado. Yo les invito a que la hagan. Se encontraron 1000 y cacho empresas, y esa empresa Rabate no es prestadora de servicios ni nunca tuvo una obra o un servicio en mi administración. Oiga, ¿y luego cómo la contrató? Porque luego aparecen depósitos a sus cuentas. No, yo no la contraté. Ellos la contrataron. No, ellos a usted. Ellos me contrataron a mí. Yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso, y ellos me pagaron mi servicio. Oiga, ¿y no es un conflicto de interés prestar servicios legales cuando se está siendo aspirante a la candidatura presidencial y después a senador? No es
no es ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. En esa época ya había sido definida la candidatura presidencial. Pero y si es era el aspirante a ejercicio- senador, ¿no? Y es el ejercicio de mi profesión. No, revise usted la fecha en la cual fui registrado como aspirante. Es que al cuando Senado, pero concluyó, tampoco. cuando concluyó la contienda, se dio a conocer el acuerdo político de que usted sería el coordinador, Bueno, a ver. incluso. Mire, se lo voy a decir con otras palabras. No es ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales y me concentro ahora en mis ingresos. Por eso les muestro el 2025, la actividad ganadera y arrendamientos y mi ingreso como senador. Gracias. Gracias, senador. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarle, el viernes nos decía que usted sabía muy bien de dónde provenía toda esta información suya. Hoy la presidenta Sheinbaum dice que no hay fuego amigo. ¿Usted revelaría ya entonces de quién yo nunca proviene hablé esa de fuego información? amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. En su momento cuando... Pues cuando yo considere políticamente oportuno. El senador, por otro lado, hay una versión, seguramente usted ya la leyó, de que hay dudas más bien sobre el viaje que hizo Hernán Bermúdez hacia México y que hubo un lapso muy, muy grande de tiempo en Chiapas y se dice que pudo haber habido ahí una negociación política para que no revelara ninguna información. ¿Usted cree que esto habría ocurrido, digamos? Y dos, senador, si ya lo requirieron de la primera orden de aprehensión que se giró en contra de Bermúdez en Tabasco, ¿ya usted tuvo algún requerimiento de esa orden de aprehensión o de parte de la Fiscalía que también se mencionó? Mire, no cabe duda que usted está dedicado y sus medios están dedicados a construir fantasías, a vender fantasías. Ahora ya no puede vender, los dueños de Latinus ya no pueden vender medicamentos ni artículos médicos a los gobiernos estatales o federales, como lo hicieron sobre todo en anteriores administraciones en el Estado de México, en Michoacán, en el ISSSTE, en el IMSS, todos a eso se dedicaban. Yo sostengo que esa versión pues es pura fantasía. Ahora bien, si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, yo he sido citado a comparecer. Mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudiré. Senador, el porcentaje de impuestos por ISR que usted cubrió corresponde al 35%. Va en el orden, dependiendo del tipo de actividad, entre 33 y 35%. Ahí está, ustedes pueden sacar el porcentaje y verán eso. Senador, dijo que tomaría acciones políticas, pero no mencionó acciones jurídicas. A ver, yo nunca hablé. Estoy preguntando ahora. Nunca hablé de acciones políticas. Sí, dijo que una vez que considere Nunca. pertinente Cuando yo crea que políticamente conviene, pues lo diré, pero eso no quiere decir que yo haya declarado que tomaría acciones políticas. Ajá, Bueno, pero muchas no gracias. Agradecemos la presencia. Jurídicas, ¿no? Muchas gracias. Acciones jurídicas, ¿no, senador? Gracias, señores. Senador, ¿y cuándo se dictamina